elegante. Buenas tardes. Empezamos ya, si os parece, sobre la hora prevista, ¿no? Gracias a todos por estar aquí. El Museo de la Ciudad es uno de mis lugares favoritos de Murcia. La escultura de Manuel Pérez que hay ahí fuera no pudo haber tenido mejor destino. La única vez que yo viví en la ciudad creía estar obnubilado. Lo nuestro duró, como dice Sabina, lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. Menos de 3 años. Vivimos en la calle Lebrel, justo ahí delante. Es una de esas sombreadas callejuelas que van hacia la plaza Yesqueros. En muchas casas de este barrio extramuros han ido apareciendo tesoros, conjuntos áureos, dicen los arqueólogos, evidencias de la circulación monetaria en tierras murcianas, cuando esto era territorio de frontera entre el mundo cristiano y el nazarí. El Lebrel árabe es perro de pelo raso, bucólico nombre para una calle. Perdonad este nostálgico ladrido. Dicho todo esto, banalidades, me siento en la obligación de hacer público mi agradecimiento a Marisa López Soria, mi señora mía, y a Ángeles Carnacea, mujer de mareas, lista siempre para volver a empezar. A Marisa, tan dada a abrir las jaulas y a aventar besos como en una lluvia de arroz, y a Ángeles, anidando entre ínsulas y penínsulas, hecha a las travesías, a los vientos, a otros acentos, a tantas esperanzas rociadas, a tantos otros mundos. A Marisa y a Ángeles quiero transmitirles una pizca de la emoción sentida en poemarios que yo veo hoy aquí conectados. Muy señores míos, de Marisa López Soria, es como una luna de melocotón menguante. La primera parte, La orilla rota, acaba de manera teatral. He quedado sin padre. Un padre que era agua de la fuente, manchado de ratas y silencios, y que dejó un legado de regio inventario. La música más triste, Marisa, vapulea la memoria y el cuerpo y nos deja, aunque insistamos en recomponernos, una tristura, porque estamos de manera perenne ante el horizonte de la nada. ¿A qué edad duele más el dolor?, se pregunta Marisa. Duele hasta pensarlo. Por aquí pasó un río, Ángeles Carnacea, parece estar afectada por las penurias de todo doliente. Hay una frase que me ha dejado atravesado y no sé cómo disimularlo. Si arañas la raíz, sangra la vida entera. Aquí es la pérdida de la madre, el momento de reimaginar los tiempos felices, aquellos días en que ella, sonriendo ya con la ausencia del primer diente desprendido, pregunta antes de ser retratada: mamá, ¿cómo me río? Ríete como tú te ríes, no pasa nada. Ese recuerdo fotográfico inunda todo el poemario. Cada palabra pudiera parecer el flash de ese fotógrafo, porque cada palabra golpea el corazón y nos nublan sus destellos. Hoja, filo, brizna, la familia, lugar, es el camino y es un relámpago. Me pregunto también si solo eso es lo que somos, nosotros y una colección de fotos. Hay algo que Ángeles Carnacea no sé si sabe de ella, y es su compulsión por la belleza. En esa sangre, en esa piel, en esos ojos, en esos ríos, en los peores días de su vida, ella persiste en querer llenar de belleza el vacío. Tu belleza está en todas partes. Tu piel, tu mapa. Qué forma más completa de prolongar la vida y de reconocer al otro en uno mismo, de ser portador. Somos herederos de ese patrimonio de bienes y afectos amasados por los que nos antecedieron, seres irrepetibles. Todo lo que queda es eco, dice Ángeles, que es aquí, por aquí pasó un río, minera con casco y rodilleras en un pozo de recuerdos. La memoria de la casa, la memoria del cuerpo, la memoria del viaje, la memoria de un dolor que no se va. El lector es como esa niña que con los pies en el mar, en el atrayente abismo, es vigilada por la madre desde la orilla. La vida va resquebrajándose con el vivir, es inevitable. Y por aquí pasó un río, no es solo un paseo por un tiempo vacío, sino una forma de querer salvar la belleza, la cultura, la humanidad, que una vez habitó un lugar, una familia y a una poeta. No olvido algo que ella me contó.
Es la historia de una de una niña adoptada por una mujer portuguesa del mismo pueblo que la madre de Paco de Lucía, de Alcautín, y por un hombre de Ayamonte, en la frontera con Portugal. Un matrimonio mixto que no podía tener hijos. Fue a principios del siglo XX. Un hombre con un caballo blanco y una capa aparece entre la niebla en el pueblo con una niña. La llaman Catalina Antonia. Venía de Tavira, del Algarve. Cuando la coge esta pareja, ella deja de ser portuguesa. Esa niña fue la abuela de Ángeles y tuvo 3 hijas. Su madre era la de en medio. Hasta los 13 años, Ángeles nunca se enteró de que su abuela había sido adoptada. ¿Cuántas cosas dejaremos de saber? Quiero dar las gracias a Ángeles por esta invitación a escuchar el río de su vida, aunque me quede con la impresión de que por más que nos empeñemos en la cartografía personal de cada individuo, siempre habrá surcos, fugas, olvidos, pero la belleza, quiero creer, lo llenará todo. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias, Ángeles. Os deseo lo mejor con estos 2 libros que yo llevaré conmigo si me arrastra esta noche la corriente. Muchas gracias. Nos hemos quedado sin aliento a las 2. Manuel, muchísimas gracias por la parte que me toca, porque ya sabes que me llegan siempre mucho tus palabras. Y además estas son inesperadas totalmente. Es cierto que hay una relación que yo no he querido nombrar precisamente en lo que voy a leer más adelante, con mi libro, con el libro de mi poemario, con el de Ángeles, pero por alguna razón pues estamos aquí. Yo he querido empezar por el final, porque me doy cuenta que cuando hablamos de los libros, de los poemarios, pues casi siempre se leen al final los poemas y estamos hablando de ellos sin darles un poco de esa probatura al que está escuchando. Entonces sí que me gustaría leer unos poquitos que seguro que no habrá elegido Ángeles, porque son de los más cortitos. Perdona, que soy miope. Bajo la higuera siempre es verano. Escribo para sujetar los días, el tiempo y sostenerte dentro. Que fuera abril y nacieras de nuevo. Mamá hace ganchillo y el destino es como una aguja. Monte Jara, 12 días y etiquetas con tu nombre en la ropa. Voy a escribir sobre el frío, sobre el hielo, mientras el sol derrite los claveles. Noches sin dormir, tu cuerpo frágil, un hombre bueno y un perro. Hubo un tiempo, tuve una casa y fuimos una familia. Siempre es primavera cuando pienso en nosotros. Estos son algunos de los versos de este precioso poemario. Por aquí pasa un río. Este libro a mí me sabe a beso de los que se dan y suenan como los que daba la madre de Ángeles, porque es sabido que si los besos no repiquetean y tintinean, ni son besos ni son nada. En este poemario algo se nos queda a todos de esa mujer, matriz, raíz, cánora, melodiosa, y seguramente al lector le quedará que tras la lectura de Por aquí pasó un río,
nos circundó ese chasquido tal que ronda los andares y la vida de esta hija evocadora de la madre. Y es que la mamá de Ángeles le puso ese nombre de espíritu celeste y la privilegió con caricias como de plumaje suave en las manos para que escribiese estos versos sensitivos, tan delicados, tan ligeros como pájaros al vuelo, tan leves como plumón de pájaro, como el aireo del diente de león, como la sombra de la higuera del patio de la casa en Huelva, que alcanza a cobijarnos con sus palabras, como si repartiera en aparente insignificancia de versos una infinita dulzura y un dolor que ni duele siquiera, porque es memoria desamarrada, desprendida, que inunda de gracia los recuerdos de un tiempo portentoso. Como si al soplar el diente de león de tus versos, Ángeles, hubieras pedido un deseo, como corresponde, el deseo de no quedarte solo para ti todo lo que atesoras. Así, al viento, sus aspas ligeras, entregadas a la brisa, nos esparcen la sutileza del tiempo ido y de la infancia feliz que todos adivinamos. Por aquí pasó un río, hay que decirlo en positivo, naturalmente, es poesía femenina y singular. Y Ángeles Carnacea nos descubre su poética en primera persona. Una fecha recorre este libro, 15 de noviembre. Se ha ido la madre, vigía de las olas. Se ha ido la madre y ya nadie teje en la casa. Se ha ido la madre a la que abrazar, contemplar, con la que visitar la playa o el río. Ha quedado su rastro para siempre diluido en el hielo de agosto. Otra Ángeles, la figuera Aymeric, reivindicaba el espacio íntimo de la poesía como espacio político y social. Me creo yo que Carnacea, que tú eres ejemplo. Pero volviendo a lo que íbamos, a mí, Ángeles, me recuerda a una niña, en el mejor sentido de la palabra, como no puede ser de otro modo, viniendo de alguien que siente profundo respeto por la infancia. Pues en este poemario, la autora, como la niña que afortunadamente atesora, nos lleva con la mayor naturalidad, sin pudor, por un muestrario de sus cromos, es decir, de sus lecturas y afanes poéticos, los que la llevan de la poesía a la narrativa, del pasado a lo actual. Pizarnik, Sabines, Kirmen Uribe, Chekhov, John Berger, Gauguin, Andersen, Lorca, Clarice Lispector, junto a otras muy interesantes amistades poéticas actuales. Con ellas reflexiona sobre la palabra y nos muestra las claves, los maestros de su escritura, de ayer y de hoy, al tiempo que nos adentra en el ritmo de una canción o retrocede y esconde su pena en la evocación y en la memoria. La palabra como un candil sobre la mesa, que diría bellamente Daniel Faria, para el instrumento difícil del silencio contra la suma de ruinas que soportan la ausencia. Este poemario de Carnacea es en sí mismo una expectativa, pues los vocablos elegidos son elementos sencillos, cotidianos. El río, el fulgor, el vaso, la casa, la fragilidad, la muerte, el miedo, el escalofrío, un columpio o un autorretrato infantil, pero también Montejara y la caja de pastillas. Los personajes de este poemario deambulan por la casa y nos muestran incluso la intimidad de la estancia y del guardarropa, aunque otras veces dialogan y se preguntan. Mientras, al fondo, como un fantasma, la erguida dignidad del padre abatido, rodeado de cosas pequeñas, acostumbradas, pero la ausencia que reclina la cabeza por el dolor nos advierte que solo podremos andar y llegar a entenderlo todo con los materiales secretos del amor. Querría añadir que no hay construcción literaria que pueda sustituir la sincera verdad que esconden estos poemas. Decía Pizarnik que ser mujer y ser poeta era una desgracia, como la de ser judío, pobre, negro u homosexual, aunque está claro que lo importante es qué hacemos con nuestras desgracias.
Con la suya, Ángeles ha construido un bello poemario que, gestado con tiempo, apunta en firme trayectoria de creación poética. Nuestra poeta arbitra su dolor en este poemario con todos nosotros, con calidad semántica y formal, con silencios que hablan más que las palabras, con la palabra medida de un duelo sereno, con el retrato de la mujer sin brújula en que nos convertimos nosotros, los huérfanos. La comunicación más total nos llega con la imagen de una mujer que acompaña a la hija hasta la frontera, que aquí se convierte en algo más que una metáfora. No sé si recordáis lo que dijo Visot, que la poesía femenina no estaba a la altura de la masculina. Lo fulminaron con 1001 respuestas en forma de manifiesto, y se sabe que en la actualidad se está revisando, repensando y ampliando el canon poético donde quepan voces femeninas de todas las tendencias. Hete aquí. Por eso creemos que este poemario no es casual. Ángeles merece ser leída porque con su legado personal avanzamos al construir la voz colectiva de un tiempo herido, porque ya todos estamos heridos. Espero que la voz de esta poeta se oiga con la claridad que ella nos habla, con ese tono y voz propia que llega para transformarnos a cada uno de nosotros en alguna parte. Y porque Ángeles no quiere dejarnos con su pena, nos propone un final feliz, sin renuncia de la nostalgia y la añoranza, pero una vuelta a empezar con alborozo. Un final donde los ojos es un canto que se permite como si un fandango trapafiesta de su tierra, en compás de 3x4, y que nos dedica a todos, a Juan, a los amigos y a la vida. Gracias, Ángeles. No sé qué puedo decir después de vuestras palabras, Manuel, Marisa. Muchísimas gracias. Quiero también dar las gracias al lugar que nos acoge esta tarde-noche, el Museo de la Ciudad, al equipo estupendo, a Pedro Serrano, al Ayuntamiento de Murcia, del que depende, a Raúl, a Asun, de Raspabuc, a Juan Pedro, mi pareja, a los amigos, amigas que estáis aquí, a mi familia que también está por aquí, y a los que no os conozco, a las que no os conozco, pues tengo ganas también de ser vuestra amiga, porque estáis esta tarde en un momento muy especial para mí. Hace una semana estuvimos en Cartagena presentando Por aquí pasó un río, y le comentaba a Marisa y a Manuel que no estaba tan nerviosa como hoy. No sé muy bien por qué, pero bueno, hoy, cuando estaba viendo los poemas que me gustaría leer en algún rato ahora, dejé fuera poemas que sí pude leer en Cartagena. Hoy, pues por alguna razón, ¿no? Hay poemas que no los puedes leer en cualquier momento, no son para cualquier momento. Aunque el poemario, como bien ha dicho también Marisa, ¿no? Está el tema efectivamente de la pérdida, del dolor, la pérdida de la madre, de mi madre en este caso. Y ahí voy a remontarme a algo precioso que leí del homenaje que se le hizo a Josefina Soria, la madre, mi admirada poeta, madre de Marisa. En un homenaje que le hicieron en 2016, tú dijiste, no sé cuándo se termina de sentir el dolor, o si se termina de sentir alguna vez, pero qué bueno, qué suerte, o menos mal, creo recordar que decía, que se mezcla con lo cotidiano y se va mitigando un poco. Yo creo que eso nos salva definitivamente, ¿no? El poemario está escrito sin saber que iba a ser un libro. Contaré ahora un poquito de cómo llega hasta aquí, hasta Raspabuc, hasta esta casa amable y hermosa de Raspabuc. Durante los 5 años de enfermedad y sufrimiento mental de mi madre, yo iba escribiendo, siempre he escrito, pero quizá fui escribiendo, trazando sin saber un hilo, o una historia, o una narrativa quizá, ¿no? Sin que mis poemas sean narrativos, pero algo se estaba contando, o algo estaba yo contándome a mí misma. Y algún sentido debía tener que durante el confinamiento, pasados ya un tiempo, mi madre murió hace 3 años, y el proceso de enfermedad duró 5 años,
El poemario estuvo 1 año y medio guardado en el cajón, o sea que ha pasado bastante tiempo hasta que ha visto ahora la luz. Yo durante el confinamiento una mañana me levanté, no sé si esa noche había soñado con el libro, con mi madre, con algo que me relacionó y me conectó con la necesidad de abrir ese cajón y poner un orden en esos textos, ¿no? En esos poemas que son muy breves, son poemas de 2 versos, hasta de 1 verso, algunos es algo más extenso, pero por lo general son poemas muy breves. Cuando escribo poesía suelo escribir con una intención de brevedad, de concisión, que sin que esté esa intención previamente es así como me sale lo que escribo, ¿no? O como intento expresar lo que quiero decir en la escritura. Y bueno, pues de ese impulso, de esa noche que no sé qué debí soñar, empecé a darle una vuelta, empecé a organizarlo y empecé a recordar cómo cada uno de los versos y de los poemas, yo escribo, cuando tengo una idea en la cabeza, escribo caminando y escribo con el cuerpo, hasta que me siento, bueno, cuando me siento ya voy soltando lo que he venido procesando en las caminatas o cuando iba en el autobús o en el coche manejando. Y noté eran poemas que eran muy orgánicos también y que habían pasado por el cuerpo, por todas esas partes en las que he estructurado, ¿no? Las 4 partes en las que las 4 secciones podemos decir. La primera es una cuenta atrás porque efectivamente lo ha dicho Marisa, hay una fecha que arranca el libro, que es el primer poema, que es el día que mi madre muere. Yo decido irme hacia atrás, ¿no? En el orden que hago en los poemas que había venido escribiendo durante esos 5 años, y decido viajar a los lugares felices, a los lugares, muchos de ellos de la infancia y de la adolescencia, y los lugares casi todos en el pueblo, relacionados con el pueblo, con el lugar donde crecí y donde conocí a esa mujer de caudaloso río que fue mi madre, ¿no? Impresionante. Bueno, mientras hablo a veces me cuesta un poco, o sea que os pido que me disculpéis si me emociono en algún momento. O le cedo el testigo a Marisa o a Manuel. Como decía, bueno, pasaron por todas esas partes del cuerpo, lo estructuré como cuenta atrás desde ese momento que fallece mi madre 15 de noviembre y viajo hacia la infancia, y quise cerrar, como ha dicho Marisa, de una manera, bueno, con esas margaritas de primavera, de margaritas altas, ¿no? Y con esos versos que dicen nosotros y una colección de fotos, porque al final es lo que ha quedado, aparte del recuerdo, que hace unos días también leía algo de Chantal Maillard, y ella decía: ¿acaso somos algo más que un ensamblaje de recuerdos? Coincido plenamente con esa pregunta, ¿no? ¿Acaso somos algo más que un ensamblaje de recuerdos? Yo en el libro he querido recordar, he querido rescatar momentos de la memoria, porque creo, ¿no?, que realmente la escritura es en gran medida memoria de la experiencia, que también lo decía John Berger, ¿no? Y me empeñé, o quizá había un empeño mientras escribía, de buscar la luz en esos momentos complicados, ¿no? Porque donde hay sombra siempre hay luz también, y viceversa. Entonces, mientras el río, que era mi madre, y de ahí ese título, ¿no?, que puede ser casi que el primer verso del libro, ¿no?, por aquí pasó un río. Mientras ese río se iba secando y yo asistía lentamente a esa desaparición, me fueron ocurriendo cosas maravillosas también. La vida sucedía, la vida no se detuvo, la vida cotidiana continuó. Se fueron mezclando el dolor, como decía Marisa en ese homenaje a Josefina, se fue mezclando con la vida cotidiana y mitigó, se soportó incluso en medio de esas situaciones y de las situaciones en general de dolor, porque yo creo que el libro puede ser muy universal, ¿no? Aunque haya una historia personal, efectivamente, muy bien definida y comentada por Marisa y por Manuel. Yo creo que hay una vocación también, sin proponérmelo, de que el libro trascienda la historia personal, ¿no?
Y a la hora de ordenar los poemas, pues también intenté hacer como un recorrido por los que estaban más ligados a la historia personal, a ese momento en el que se escriben, y otros que escribí por los que de alguna manera entró más la luz, ¿no? Escribir y dolerte a mí me pesaba mucho, entonces intentaba no dolerme demasiado cuando escribía, aunque no era algo consciente, pero luego cuando lo he analizado, lo he visto después y cuando ahora lo veo en el libro, me doy cuenta, ¿no?, de que yo realmente escribí el libro para entender. O sea, escribí esos poemas para entender lo que estaba pasando. Marisa, en el prólogo, en Escueto Decir, ella habla, ¿no?, del sinsentido, ¿no?, de cómo hay poemas en los que se siente esa sensación de estar ante un sinsentido como es la muerte o la finitud, ¿no?, la finitud humana. Y bueno, pues... Natalia Carvajosa, que hace el prólogo. Y bueno, pues por ahí ha discurrido la escritura hasta llegar hasta aquí, hasta el libro. Y bueno, llega hasta aquí gracias a muchas personas. Llega hasta aquí gracias a mi pareja, Juan Pedro, que me da ese impulso y ese ánimo cada día y apoya y todo lo que, todas las locuras y todas las cosas que se me ocurren. A Vega Cerezo, que está en la primera fila y que me ha acompañado en todo el proceso. Me dio la mano hasta Raspabuc. No tengo palabras para darte las gracias, no las tendré, creo que nunca, tendría que inventármelas. Espero que con los hechos pueda devolverte tanto como me has dado, ¿no? A Natalia Carvajosa, Marisa con su lectura, a Juan Cano Conesa, que está por ahí también, que leyó con tanto amor y me ha devuelto tantas cosas maravillosas en la lectura, a mi amiga Rosa María Regalado, que leyó un anticipo, unos poemas sueltos de lo que podía o iba en algún momento, al final llegó a convertirse en un libro sin imaginarlo. Y bueno, hoy no ha podido venir César Ferón, que logró que esta imagen, que era una foto tamaño carné de finales de los años 40, principios de los 50, logró que esta foto creciera y se convirtiera en la portada del libro, ¿no?, sin esperarlo, porque yo pensaba en una ilustración y Vega muy sabiamente y los editores me dijeron que mejor una fotografía, y me metí a bucear en el archivo personal fotográfico y apareció la imagen de esta niña en la playa de Ayamonte, en la isla Canela. Yo no sé si tengo más que decir, francamente me cuesta muchísimo. Voy a leer algunos poemas y me gustaría mucho, si os apetece comentar algo, pues que conversemos un ratito. Y bueno, Manuel y Marisa, en cualquier momento me interrumpís y entráis vosotros, porque yo prefiero escucharos, pero voy a leer algunos poemas, si os parece. Son cortitos, entonces voy a hacer pausas entre unos y otros para que notemos el cambio de un poema a otro. Qué manso el tiempo en que fuiste, qué cruel el tiempo en que no. Recogí tu ropa del armario. Recogí tu ropa del armario. No se oye, ¿no? Sí. ¿Sí? Empiezo de nuevo. Recogí tu ropa del armario. Ahora alguien se pasea con tu camisa bordada de Oaxaca, con el chal rojo que te guardaba del frío, con el pantalón de seda que arreglaste cuando terminaba aquel verano, con la chaqueta a la que le quitaste las hombreras, tu belleza. Puedo respirar el olor de tus manos si cierro los ojos en esta habitación. ¿Cuántas veces pedí
que no te rindiera. Quise salvar el paisaje para ti, tus plantas, tus árboles, la arena de tu playa, los vientos, el oleaje y la calma que alguna vez te habitó. El secreto de la forma persigue un sueño de geometrías imposibles. La poeta desquiciada en busca de inspiración, la gimnasta elástica de movimientos rígidos, la conductora diestra que perdió la orientación, los cines vacíos, un autobús sin número de línea. Ahora solo necesitamos volver a empezar. Este es un poema de un solo verso que está en la solapa aparece en la solapa del libro. ¿Acaso a alguien le importa el olor de tus rosas? Una aritmética rara lo descoloca todo y lo vuelve a colocar. Una extraña fórmula matemática hace que todo se multiplique, nada se divide. Te hablo y son números. Este poema va precedido por un pequeño poema de Federico García Lorca que me ha acompañado siempre, me gusta muchísimo. Agosto siempre ha sido un mes muy especial para mí, para mi familia y para mi madre. Agosto, contraponientes de melocotón y azúcar y el sol dentro de la tarde, como el hueso en una fruta. La panocha guarda intacta su risa amarilla y dura. Agosto, los niños comen pan moreno y rica luna. Y este es el poema que escribí. Otro agosto, la memoria de la casa, abierta para los que venían de Madrid, la familia que llegaba en trenes que viajaban de noche. Y tú, todos los veranos, esperando. Estoy delante de un columpio que va a cortar mi lengua. Tengo 3 años y ya sé lo que es la sangre. Tu grito abre un surco en el parque donde jugamos cada tarde y me salvas. Bueno, si os parece, leo este, paramos, comentamos si queréis algo y luego continuamos. ¿Cómo lo veis? ¿Sí? Pues este poema que han mencionado de alguna manera Manuel y Marisa va precedido por un poema muy breve de Natalia Carvajosa. Solo importa saber cuándo cruzar, ir o venir y siempre estar. Natalia Carvajosa. Y este es el poema. Mamá, ¿cómo me río? Se había caído mi primer diente y me daba vergüenza reírme con la boca abierta dejando ver el hueco. Ríete como tú te ríes, no pasa nada. Me mirabas con ternura en el único estudio fotográfico que había en el pueblo. En la foto mi sonrisa grande ya muestra una ausencia y no pasa nada. Lo paramos un poquito aquí, comentamos algo. A mí me gustaría hacerte una pregunta porque me surge la curiosidad. La verdad es que tú comentas que el libro ha servido de alguna forma para
vaciarte y al mismo tiempo llenarte también del recuerdo de tu madre, ¿no? De todo lo que rodea su figura, ¿no? Pero hasta qué punto, a partir de ahora, una vez que el libro ya está terminado, ya está en manos de los lectores, ¿cómo va a modificar este libro también tu propio recuerdo, ¿no? De tu madre, ¿no? Es decir, el libro es como una versión, ¿no? de esos años, ¿no? de ausencia, ¿no? Pero ¿cómo crees tú que va a modificar el recuerdo que tenías de la figura de tu madre? Como la memoria es algo tan cambiante, tan flexible y bueno, y lo que recordamos no es lo que realmente sucedió. Yo creo que el libro en manos de los lectores y de las lectoras es donde realmente va a cobrar la vida que necesita. Yo necesitaba soltarlo. Una vez que decido ordenar esos poemas que estaban ahí en ese manuscrito, que todavía no tenían la forma, pero de alguna manera yo sentía que había algún hilo ahí, eso lo escribí en un momento concreto cuando decidí ya escribir el libro y tal. Tengo que confesaros que enfrentarme, utilizo el verbo enfrentarme, fue como un enfrentamiento con esos poemas, a los que por otra parte amo también, ¿no? Pero fue una relación al principio difícil, ¿no? El reencuentro. Había sido 1 año y medio que habían estado guardados, escondidos, como si no existieran, pero estaban ahí y decían algo de mí, y decían algo de mi vida, y decían algo de la vida de mi madre, y decían algo de la historia de una familia, y decían algo de la felicidad y del hundimiento, y decían algo del resurgir, de renacer, y decían algo sobre todo de esperanza y de luz, y de belleza, Manuel. Que hace unos días, muchísimas gracias por esa contraportada que hiciste La Verdad, con ese titular, ¿no? Una exaltación de la belleza y la vida. Me gusta mucho, me gusta mucho. Independientemente de que lo primero que llegue es el homenaje, la elegía, el tono elegíaco del libro, me gusta mucho esa idea, ¿no? Que cada lector y cada lectora va a construir la suya, va a tener la suya, le va a llegar cada poema y cada verso de una manera muy distinta, ¿no? Pero a mí me gustaría que se quedara esa idea de el intento de rescatar momentos muy bellos que están aquí como yo los recuerdo. Quizás no fueron así, yo los recuerdo así los escribí, así salieron, ¿no? Y probablemente con el tiempo se modifiquen. Cuando yo vuelva a algún poema dentro de algún tiempo, pues voy a tener un extrañamiento como si no fuera mío. Ya me está pasando con algunos, la sensación de que sientes que ya no estudio porque ya el libro no es mío. Esto quería comentaros, ¿no? Yo siento que me he desprendido de algo. No porque no lo quiera, lo quiero, es mío, es piel, es ojo, es carne, es sangre, ¿no? No puede ser más claro, ¿no? Las partes en las que está dividido el libro, porque ha pasado por todos esos lugares del cuerpo, ¿no? Pero de alguna manera ya soy libre de lo que está ahí. No sé cómo explicarlo, es difícil, ¿eh? Con el tiempo iré modificando esto. Si me lo preguntas dentro de un tiempo, seguro te diré otra cosa. Seguro. Y Ángeles, tú sigues volviendo a esa casa, ¿no? Porque en esa casa vive tu padre, ¿no? Y ahí está tu biblioteca, ¿no? Me dijiste que cuando te has mudado muchas veces, ¿no? De lugares, has vivido en América, pero tu biblioteca esencialmente está allí conservada, ¿no? Pasa una cosa muy bonita, muy curiosa y que bueno, cuando yo con 17 años me marcho de Ayamonte para irme a estudiar a la Universidad de Madrid, a mi madre le costaba mucho trabajo pensar, estaba feliz, pero por otro lado le costaba trabajo pensar en que su hija se iba a marchar lejos, sabiendo que ya la hija no iba a volver, conociendo a la hija. Entonces, con 17 años y desde antes ya apuntaba, ¿no? Entonces mi madre me pidió que por favor, como ella sabía que yo a todas partes viajaba con los libros, mi madre me pidió que no me llevara todos los libros a Madrid, que dejara parte de la biblioteca que fuimos haciendo, porque en mi casa no había una gran biblioteca, eran las enciclopedias que había en los años 70 y libros que leía, algún libro que leía mi madre. Mi padre no ha sido lector, no es lector, mi madre sí leía y bueno, pues a mí me costó dejar muchos de mis libros en el pueblo, pero reconozco que fue una buena idea, porque cuando vuelvo a la casa me gusta mucho reencontrarme con libros de la época del instituto, de la escuela, mis primeros cuentos, que algunos me los he traído
para un evento que tuve hace algunos meses, por el Día del Libro, y mostré esos libros, de mis primeros libros, y efectivamente tengo esa biblioteca y tengo la que he ido construyendo ya después en mis movimientos a México, vuelta a Madrid, volver a México, y ya pues en los últimos casi 9 años aquí en Murcia. Entonces cuido, yo digo que cuido esas dos bibliotecas, ¿no? Porque no estando la madre, no estando mi madre, mi padre obviamente los cuida y está pendiente, pero mi madre era algo así como la guardiana de esa biblioteca y la usuaria. Entonces, bueno, sí, esa anécdota me gusta siempre contarla, ¿no? Porque mi madre dijo que no me llevara los libros porque me sentía cerca teniendo los libros. Aunque Madrid tampoco es que estuviera tan lejos, pero decía que le hacían sentirme cerca. De hecho, mi habitación de infancia y adolescencia, hasta meses después de que muriera mi madre, no la transformé. O sea, mi habitación se conservaba como un museo con mi cuadro de la Feria del Libro de Madrid, el homenaje que se hizo a Machado, uno de mis grandes poetas admiradísimos, otra foto de Valle Inclán y varias fotos que tenía de autores que me gustaban mucho. Y sí, o sea, se conservaba como un museo. Mis amigos en Ayamonte decían, qué suerte que tu madre, nosotros nos hemos ido a Sevilla, a este sitio. Nuestras madres rápidamente nos han quitado las habitaciones. Y tu madre y tu padre te han conservado la habitación como un museo. Y es que parecía un museo, totalmente. Y al fallecer mi madre yo necesité cambiar el paisaje, determinados paisajes y lugares de la casa. Entonces, bueno, también para que mi padre, los recuerdos pesaban mucho. Esa casa era mi madre. Los cuadros, todas las habitaciones, el estudio donde pintaba. Entonces no nos hemos desprendido, lo llevamos con nosotros, pero no era necesario la omnipresencia, porque era difícil para él, que es el que vive allí. El micrófono está abierto para cualquiera que desee preguntarle a Ángeles, y veo que está levantada precisamente la mano del apóstol de la belleza, de Soren Peñalver. Soren, perdona, ¿te acerco un micrófono y te oyen todos? Que si no, no sé. Bueno, yo quiero decirte que estaba hablando de la memoria, ¿no? Como tú bien sabes y hemos comentado, hemos hablado, no nos conocemos mucho tiempo, pero sí intensamente. El gran poeta neogriego Kavafis, que tanto influyó en mí porque viví en Grecia, me fui a Grecia por estudiarlo en su idioma, y tú, que lo conoces muy bien, él habla del recuerdo del cuerpo. Finisu Soma, recuerda cuerpo, en un gran poema. Es curioso porque la psiquis, el recuerdo, el alma, indudablemente transforma los recuerdos, pero el cuerpo menos, la emoción del cuerpo, ¿no? Aunque él se refiere a lo erótico, que lo erótico es la vida, claro, estamos por eso. Me gustaría que dijeses algo al respecto, porque no creo que tú te vayas a arrepentir de lo que has imaginado. No creo, porque se nota que tú tienes un sentimiento sobre tu madre, el sentimiento, sobre todo, muchísimo más. Tiene que ver mucho con el cuerpo, con lo sensorial del cuerpo, ¿no? Entonces me encantaría que dijeses algo, si tengo razón o no, o Kavafis, sobre todo. Puedes decir a Kavafis, a mí, por supuesto. Gracias. Coincido con lo que dice Soren y con las palabras de Kavafis, ese poema bellísimo, ¿no? Recuerda, cuerpo. Yo creo que al estructurar esos poemas en esas 4 partes, en esas 3 concretas que se referían al cuerpo, también había una intención, sin yo saberlo, ahora que preguntas esto, quizá esté ahí, de que esos poemas permanecieran grabados en este cuerpo, en esta sangre, en esta piel y en estos ojos, ¿no? Hay una voluntad de permanencia, pero está la voluntad de permanencia y también está la necesidad de desprenderse. Hay una combinación de las dos cosas, y las dos cosas están íntimas relacionadas con el cuerpo. Yo, en mi caso, todo pasa por el cuerpo. O sea, y cuando escribo o cuando escribía esos poemas en una época, pues hasta hoy, la más difícil que recuerdo, los años más difíciles,
yo sentí esas partes del cuerpo dolerse, sentí mi sangre. O sea, yo en esa época tuve una anemia, o sea, sucedieron cosas en esos órganos del cuerpo. Entonces estaban muy vivos y siguen estando muy vivos y mantienen la memoria del cuerpo está ahí, sin duda. Coincido plenamente con lo que dices tú y lo que dice nuestro querido Cavafy. Tú lo has dicho, ¿eh? Sí, Habla del cuerpo, sí, de sangre. sí. Bueno, yo quería preguntarte, aunque lo explicas esto que hay que acercárselo mucho. Bueno, estos son privilegios. Aunque lo explicas en el epílogo, en las notas del final, pero yo quería que nos contases qué hay en la página 103. Sí, en la página 103 sucede algo muy, bueno, que tuvo un impacto muy grande en mí. Ese poema está escrito la noche que yo estaba en Turquía, estábamos de vacaciones, Juan y yo, con una amiga con la que convivimos, bueno, una de mis mejores amigas de mi etapa de México, una médico y arqueóloga turca. Estábamos viajando por su país, por la zona del Egeo, haciendo un viaje precioso en coche. Y sabíamos que estaba enferma nuestra grandísima amiga. Nosotros éramos 3 amigas inseparables en Yucatán. Esto es de mi etapa de Yucatán, no de la etapa de México, de Ciudad de México. Sabíamos que estaba enferma, llevaba unos meses, que le habían diagnosticado un cáncer fulminante. Ana Patricia Martínez Uchín se llamaba, y es una de las mujeres que más ha hecho, hasta donde yo sé, en lo que puedo saber de la temática. No soy una experta, pero un poco por lo que viví en aquel tiempo y por lo que he ido siguiendo después de los amigos mexicanos que estudian el mundo maya, una de las mujeres que más ha hecho por el cuidado y la transmisión y la enseñanza de la lengua maya en Yucatán. En maya, o sea, en Yucatán se habla el maya, hay un dialecto que es el maya yucateco, igual que en Guatemala hay distintas variantes o dialectos de la lengua maya. Pues Patti ella hablaba de maya yucateco. Yo estuve un año estudiando maya cuando vivía en Yucatán, me acuerdo de poquísimas cosas, solo que me alababan lo bien que pronunciaba las glotales, porque son la clave de la lengua maya. Es una lengua aglutinante, muy parecida al euskera, muy parecido al turco. Y Patti, como digo, estaba muy, muy grave, y en esa noche, en una de nuestras paradas del viaje, la noche anterior, ella nos manda un mensaje a mi WhatsApp y nos dice que le quedan pocos días, que le había dicho a los médicos que le quedaban pocos días. Ya luego nos dimos cuenta al día siguiente, cuando nos escribe su hermana diciéndonos que Patti, así la llamábamos nosotros, había fallecido. Supimos que ella había tomado la decisión de adelantar o evitar el sufrimiento que le venía, ¿no? Y esa noche, como digo, cuando nos recogimos de ese día tan intenso y de ese vino que nos tomamos en una bodega brindando por Patti, Yenab, Nuran, Juan, Selim, el hijo de mi amiga Nuran, y Yenab y yo, escribí, me salió un poema muy sencillo, casi que infantil, diría yo, pero no lo toqué. A la hora de decidir la publicación del libro no lo toqué y quedó tal cual. Sí quise, porque ella me decía cuando vivía en Yucatán que el día que escribiera algún libro de poesía en solitario, que a ella le gustaría traducírmelo al maya para que hiciéramos una gira, ojo, por Yucatán. Entonces yo esa gira la soñaba ir a los pueblos, Oshkushkak, a todos los pueblos que visité cuando estuve haciendo trabajo de campo, los pueblos que conocí con ella, las personas tan sabias y tan humildes que conocí en cada una de esas comunidades, pero no le dio tiempo. Entonces yo le escribí, cuando supe que iba a publicar el libro, le escribí a Rita, su hermana, que habla maya, es maya hablante, pero no tiene tanto conocimiento a la hora de escribir, porque el maya sobre todo se transmitió de manera oral, ¿no?
Y ella le pidió a un profesor, el profesor José Tec, al que le agradezco en otros ríos, en esos agradecimientos, le pidió que por favor, en homenaje a Patti, de parte de los tres, nos lo tradujera al maya. Y el poema dice, es el único, junto con Patrimonio y Antes del incendio, son los únicos que llevan título, porque ningún poema lleva título en el libro, salvo esos tres. Pero este era importante porque se titula Tres amigas, que somos Nuran, Patti y yo. Y un tiempo que ya es eterno, ¿no? Porque, bueno, no vuelve ningún tiempo, pero ese especialmente no, porque ella ya no está. Tres amigas. No sé de qué color es el cielo hoy. Miro al frente, caminando por el Sacbé. Quiero encontrar alguna respuesta en tus ojos limpios. Me podría arriesgar a leerlo en maya, pero no me atrevo. Arriesgate. En el jardín. Te has metido tú sola en el jardín. Lo he estado practicando, que conste que lo he estado practicando, ¿eh? Las glotales, que hace mucho que no leía nada en maya. Venga, un par de versos, por lo que valga. Bueno, voy a leerlo, pero os va a sonar como a... Bueno, el chino se entendería al lado del maya. Historia en Plaza Macu. Bueno, dice... Oxtul la kop, ma ingwo el bix, uxbo onil kaambek lahe, kimpakat tanil, chimbal in kaap chokol, le chak beho, tak in taktik jumpel notang ta wichop sasital. Bravo. Ole. Aquí, donde esté tu espíritu preciosa, perdóname esta pronunciación, me corregiría todo. Porque era con sus alumnos, ella decidió montar una escuela para que los niños no perdieran el maya, los niños sobre todo de los papás que venían de las comunidades a vivir a la ciudad de Mérida, la capital de Yucatán, y muchos críos se avergonzaban de hablar en maya en la escuela, bueno, hacían que se avergonzaran de hablar su lengua, ¿vale? Y los niños la iban olvidando. Ella se preocupó y se entregó a la tarea de que esos niños no dejaran de ser maya hablantes. Y no solo hizo esto en México, se fue a Estados Unidos. Cada año la invitaban en la Universidad de Pensilvania a dar clases de maya, porque hay muchos estudiosos de maya que son gringos. Esto es muy curioso, les interesa mucho el mundo maya. Entonces, Patti, una auténtica, una maestra, una mujer impresionante, impresionante. Y ese poema se coló en el libro. Necesité que estuviera en el libro, porque al final en el libro hay tres grandes pérdidas. Está la pérdida de mi madre, que es central, quizá ese poema que habla de la pérdida de una grandísima amiga, una amiga del alma, y hay otra pérdida que es el suicidio de mi tía, que no está contado, no sé, si leéis el libro, a lo mejor adivináis porque cuál es, pero es muy difícil adivinar cuál es el poema. Los amigos, la gente que conoce un poco la historia, pues sí sabe, identifica cuál es, pero hay realmente cuando cerré un poco lo que iba a ser la publicación, dije, hay tres pérdidas en este libro, tres pérdidas grandes, ¿no? Y hay poemas dedicados en su mayoría están dedicados a mi madre, que es ese río, pero en ese tiempo sucedieron dos tragedias grandes también, ¿no? Hay una curiosidad que a mí me surge. Ángeles, tú eres delegada en la región de Solidarios para el Desarrollo y tienes un programa, un aula cultural, ¿no?, en el centro penitenciario de Campos del Río, ¿no?, que ahí pues has llevado a Marisa, que sé o me consta que fue una de sus experiencias más difíciles. Dejó huella. Claro, y entonces estamos hablando aquí del lugar, ¿no?, de la familia, del lugar donde uno tienes la mayor parte de sus recuerdos, ¿no? Este centro penitenciario es como un no lugar, ¿no? Es como un lugar que aparentemente no existe. Tú escribes ese libro compaginando este trabajo en la prisión. A mí me gustaría saber qué ecos te llegan de los internos, de la relación que han tenido o tienen con sus madres, ¿no? Supongo que has oído muchas historias de madres, ¿no?, de los internos, ¿no? Pues hay historias, bueno, dentro del centro penitenciario, cuando converso con ellos, o cuando en un taller de escritura, por ejemplo, en el taller de escritura que tenemos en el centro, que hoy están aquí
Pedro Casamayor, Vega Cerezo, Katy creo que no ha venido. Son los 3 profesores de este año del taller de escritura creativa que llevamos solidario en el centro y llevamos haciéndolo 3 años con otros autores que han estado antes, otros escritores llevándolo. Y a mí es un espacio en el que me he dado cuenta que los internos que están participando en el taller viajan muchísimo a la infancia y a la relación con la madre o la relación con el padre. Y ahí te encuentras también muchas historias que te hacen entender, o te pueden hacer entender, o te pueden aportar algún apunte para entender cómo una persona llega a un lugar que es un no lugar, como bien has dicho tú, pero que desde Solidario intentamos convertir en un lugar. Cuando los jueves tenemos el taller de escritura, ahí hay un lugar. Cuando tenemos el taller de filosofía con Alejandro Moreno Lax, ahí construimos un lugar. Y ellos son conscientes de esa construcción. Los sábados en el aula de cultura que conocéis. Las relaciones que me comentan muchos de los internos no han sido relaciones fáciles ni con el padre ni con la madre. De hecho, bueno, si leéis o si habéis tenido la oportunidad alguna de vosotras, de conocer la plaqués de poesía que publicamos en 2019, donde hay poemas, en ese taller que impartieron Katy Parra e Inma Pellegrín en el centro penitenciario organizado por Solidario, hay poemas. El que abre esa plaqués es un poema muy crudo de Sarita, ¿no? En el que habla de esa niña, ella, una niña a la que dejan cuidando sus padres a su bebé, su hermana prácticamente, una pequeñísima bebé, porque sus padres se iban y las dejaban solas. La relación ahí, esa apertura, ese poema, a mucha gente le conmueve, ¿no? Ese poema. Son historias muy complejas, pero al mismo tiempo nos encontramos también en el centro a personas que tienen vidas muy normalizadas afuera, aunque parezca que no puede ser así, porque el delito que han cometido puede ser delitos relacionados con conducción, algún tipo de conducción, bueno, conducción temeraria, tipos de delitos que no denotan que la persona venga de una situación de exclusión previa o de marginalidad previa o de estar en esos márgenes en los que uno muchas veces se ve abocado a hacer lo que nunca hubiera querido hacer, ¿no? Si os apetece comentar alguna cosa, estamos en familia aquí en este patio estupendo. Marisa, te doy la voz. A lo mejor te arrepientes de darme la voz. Vamos a ver. Punto 1. Quiero que leas un poema, el más importante para ti o uno de los más importantes para ti. Y luego te voy a hacer una petición. ¿Vale? Me mira con esos ojazos. ¿Qué le digo a esos ojazos? A estos 4 ojazos que veo aquí. No tengo ninguno preferido, tengo que decirte, pero voy a... Bueno, voy a leer un poema que es un desencadenante también. Va precedido por unos versos del poeta polaco Adam Zagajewski que me gusta mucho. Dice: ¿lo recuerdas aún? ¿Qué era una casa? Casa, un bolsillo en el abrigo de enero para la tormenta. Y este es el poema que yo escribí. Septiembre. Fuiste a urgencias y te tocaron algo en la cabeza. Comenzó un tiempo de daños, de fugas. Una familia, antes del hundimiento, no se hace preguntas. Pues yo creo que es el momento en que hay que darle un giro a esto. A ver, porque nos has leído en maya. Yo te voy a pedir que cante un fandango.
pasa una cosa en el libro, en la edición del libro, y pasa a propósito, pero a propósito por la propia edición, que yo luego he interpretado. Voy a explicar a propósito, valga la redundancia del a propósito otra vez. Hay 3 páginas que están en blanco y que son páginas que por coincidencia con lo que es la sección que se abre y la otra que se cierra, pues se queda en blanco y no nos importa absolutamente nada, porque este libro tiene más silencios que palabras. También quería decíroslo y advertíroslo si os acercáis a él. Tiene más silencios que palabras. Y Natalia ya dice que realmente el lector y la lectora tendrán que suplementar lo que falta, porque los poemas son, los versos son como esquirlas. Es que no se me ocurre una manera mejor de describirlos que como Natalia lo hizo en el prólogo. Entonces, en esos 3 huecos, en esos 3, no le voy a llamar vacíos, son espacios en los que hay algo. Te dije, te chivé, que yo sentía que había 3 fandangos, que esos 3 espacios estaban habitados por fandangos de mi tierra. Mi madre cantaba, y yo también cantaba, y a veces cantábamos juntas, y nos gustaba mucho. Y bueno, me da mucho corte de cantar. Y con mascarilla, por favor, Juan, haz una foto a esto, porque yo en otra no me veo con esto. En otra no me veo, maestro. Ahí está el maestro Julián Pérez Páez, uno de los flamencos que más admiro, una de las cabezas más sabias del flamenco de nuestra región, de España y del mundo mundial, que me ha enseñado un montón de cosas y me da mucha vergüenza y lo tengo enfrente, Dios mío. Que luego me pone nota, que fue maestro mío también, fue profesor. Quítate la mascarilla. Si la vas a quitar ya. Quítatela para cantar. Para cantar, quítatela. No, porque los aerosoles... Que nada, pasa nada. La llevamos todos. Estamos a más de 2 metros. Es que la voz no sale igual. Tía, Julián, eso es un icono. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Y ahora ya es un striptease, que la mascarilla. El micro está quitado. Le voy a dar el micro y hay un fandango que me gusta mucho, que canta Morente. Julián, tú lo conoces, ¿cómo no va a ser Morente? Del que tú sabes tanto y que sabes que a mí me gusta tanto. No te lo pegues mucho el micro, un poco. Y bueno, voy a hacer, está también por ahí Clara, que canta como auténtico, vamos, un ángel con una voz increíble. Vamos a ver, sin calentar ni nada, esto es... Bebe agua. Marisa, no voy a hablarte, nunca te voy a... Bueno, dame un minuto, ¿vale? Perdón porque sin calentar no va a salir nada bueno, pero bueno. Toitos se van despediendo. Yo no me sé despedir. Toitos se van despidiendo. Adiós clavel y adiós rosa, y adiós florío a mí. Adiós clavelina hermosa. Suficiente. Pido perdón. Sabía poco. Tiene una segunda parte, pero ya creo que es demasiado. No has terminado de padecer todas. No, porque tú sola te metes en los jardines. Y yo no tengo culpa de eso. Ahora, aparte del silencio, háblame de qué pinta, nunca mejor dicho, la puesta en página. Porque allí la puesta en página no puede ser casual.
que unos poemas estén en columnas, digamos, de manera convencional, y otros como que se derraman, no puede ser casual. ¿Cree? Y cuánto pesa el silencio en esas páginas, el blanco tipográfico. Estoy acordándome de algo que dijo Ana Blandiana en un ensayo, en su libro Poesía en A4, que ahora estoy releyéndolo para un club de lectura. Y el otro día me lo recordaba Natalia, me recordaba un fragmento y volví a releerlo dentro de que me lo tenía que leer para dentro de una semana que tengo el club. Y Ana Blandiana decía algo así como que decía, me gustaba mucho, a ver si logro, lo tengo en una chuleta que me traje, lo voy a leer, ¿vale? Porque no lo voy a decir igual. Lo voy a decir exactamente como lo comentó ella. Bueno, o me lanzo, mira, dice, en un mundo en el que se habla y se escribe tanto, el significado del poema, de la poesía, consiste en restablecer el silencio. Yo creo que esos huecos, esos espacios, tienen la intención de que efectivamente el lector se enfrente a algo en lo que él y ella tienen que aportar algo o no. También puede ocurrir que uno se conforme con lo que está en esos 3 versos o 2 versos o en ese poema de un solo verso. Cuando estábamos Asun, Raúl y yo con el tema precisamente de cómo íbamos a colocar los poemas y esos espacios de vacío o de sensación de vacío que para nosotros no lo eran, pues le dimos una vuelta, pero al final lo resolvimos de manera conjunta así, ¿no? Considerando que el silencio tiene un lugar y ese es el lugar del silencio. No se me ocurre otra manera, José Antonio, de contestarte. Sí que es cierto que el poema de 3 amigas, dado que había que hacer la traducción, que había que incluir la traducción que hizo José Tec al maya, nos descuadraba esa imagen, ¿no? Pero también os he comentado que es un poema que no está relacionada directamente, vamos a decir de alguna manera, con el tema central, aunque es una pérdida que se suma en ese tiempo de dolor y pérdida, ¿no? Al final, como os he dicho, ¿no? Esas 2 pérdidas que se suceden también, o que suceden dentro de ese tiempo, de esos 5 años, ¿no? Donde se van escribiendo, donde yo voy escribiendo esto que hoy es un libro, ¿no? A mí me gusta, al principio me dio susto y lo compartía con Asun y con Raúl, porque decía, quizá, claro, casi que voy a tener que pedir disculpas, es que son poemas muy breves, perdón, es que son así y todo lo demás es espacio para ti como lector, es un espacio tuyo. Y es un espacio ahora mío también como lectora, porque yo ya el libro lo leo como una lectora. A ver, no me desprendo de la parte de la autoría, obviamente, de que han salido de mí, de mi cuerpo, ¿no? Y los he sentido y doy fe de ello, ¿no? Pero ese espacio yo creo que es una oportunidad para el lector o para la lectora. Yo lo invito a que sea así. No sé qué deciros más de esto. Y podéis dibujar y pintar y todo lo que queráis ahí. Que quedan muy bonitos los libros intervenidos. A mí me gusta. Como Marta Sanz, un día una entrevista con la Ángel Barceló en el consultorio librológico este que tiene, la Ángel le reñía a Marta Sanz. No, yo no marco ni subrayo. Yo escuchaba a Marta, yo los intervengo. Te digo, yo también los intervengo. Es que entonces, ¿cómo lo habito? ¿Cómo vivo yo en ese libro? Porque al final es lo que quiero yo y sobre todo cuando un libro, por una razón u otra, me toca, ¿no? O siento que me toca, o me roza, o que me atraviesa, que también me pasa con muchos libros, ¿no? No sé si te respondo porque tú eres un maestro de la poesía y tú... Para acabar. Tú eres un maestro, es que yo estoy hoy rodeada, cualquier cosa puede ser utilizada en mi contra. Mientras no me diga apóstol como hay pobre Sore, me lo habéis iniciado. Faltan 2 más. Suéltame otro apóstol. Ángeles, lo has explicado bien. La emoción es muda y el dolor también.
Y algo que me dijo hace no mucho tiempo mi amigo Juan Cano Conesa, que está por ahí, mi amigo y maestro también, él decía que el silencio era una herramienta muy potente para la emoción poética. Y esas palabras me las he apropiado y siempre lo cito y lo digo, porque creo que hay bastante de verdad en eso, ¿no? Ya se está acercando la noche. El león del Museo de la Ciudad ha quedado en posición ya dormitiva casi. Y creo que es el momento de darte las gracias, de dar las gracias a todo el público por participar en este acto y quizás emplazarnos para la próxima, ¿no? Porque es de desear que continúes escribiendo. Creo que he visto por ahí, Aurora, creo que tenéis un libro también sobre haikus, Sí, que tendréis que presentar en algún momento. Tú también participas, ¿no?, en ese libro. Sí. La Josefina, hay varias autoras por acá, Sí. compañeras, sí, sí. De modo que, bueno, ese puede ser un buen momento para reencontrarnos el día 8 en la presentación de este libro de haikus. En cuartel de artillería, en el patio de las fuentes, creo que se llama. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. ¡Hombre, Jimmy! Qué bonito, ¿no? Vaya pedazo de día que tiene. Tía, qué lista eres. A completar el